¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente una vez más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hoy tengo el placer de tener como invitado a un hombre que se ha comprometido de manera muy fuerte a la defensa de la vida y la familia en toda la expresión de la palabra. Hoy contamos aquí con Marcial Padilla González, pues quien dirige una importante organización con participación. Padre de familia, casado con Mayela Sepúlveda y además pues un hombre católico activo en todos los sentidos. Mi estimado Marcial, bienvenido a este espacio, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Muchas gracias, mi estimadísimo Guillermo. De la abundancia del corazón habla tu boca. La verdad es que un saludo a toda la audiencia y es un honor poder compartir contigo este espacio. Se te estima mucho, se te admira mucho. La verdad, qué bueno que tienes estos espacios para hacer presente toda la gran labor que realizas tú también en favor de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Esa dignidad magnífica, como nos recuerda el Papa León. Gracias, señor Marcial, también ahí por las porras. Oye, pues vamos a comenzar. ¿Cuándo naciste y en dónde naciste? Yo nací en 1973, nací en Ciudad de México, pero solamente viví ahí una parte de mi infancia. La mayor parte de mi vida he vivido fuera de Ciudad de México. Un pequeño lapso volví a estar ahí. Por diversas circunstancias he vivido en muchos otros lados, pero soy nacido en Ciudad de México. Oye, tu papá Bonifacio, tu mamá Cristina, ¿hermanos? Tengo un hermano, es un hermano menor que yo. Él no vive en el país, él es abogado, él ejerce en los Estados Unidos desde hace ya muchos años, ahí tiene su familia, con una familia muy bonita, ¿sí? Entonces somos una familia de mis papás, mi hermano y yo. Esa es mi familia de origen. Ok. Oye, y dices que viviste en la Ciudad de México poco tiempo, después ¿dónde te fuiste a vivir? ¿O dónde hiciste tu infancia, mejor dicho? Pues, lo que pasa es que yo al terminar la primaria sentí inquietud vocacional, me fui al seminario menor y entonces ya la secundaria, todavía estaba en Ciudad de México, pero en el internado del seminario menor. Y terminando la secundaria me mandaron a España, ahí estuve 3 años.
Luego regresé un año a México, pero estuve en Guadalajara. Luego estuve en Italia 4 años. Y luego estuve en Puebla, en Ciudad de México otra vez un tiempo y luego en Guadalajara y así he estado pateando el mundo, la verdad, de muchos años. Entonces puedo decir que mi infancia, la primaria la hice en Ciudad de México, de allá en adelante, pues por un número muy importante de años estuve yendo de un lugar a otro, según donde estaba el lugar de estudios del seminario, hasta que ya pasé a la vida seglar. Oye, ¿y hasta qué parte llegaste para hacer durante tu formación, cuando estabas haciendo tu formación sacerdotal? ¿Hasta dónde llegaste? Sí, ya ves que cuando yo estaba en un instituto religioso, yo estaba con los Legionarios de Cristo, eh, hay la formación propio de la vida religiosa o un currículum, un itinerario de la vida religiosa y un itinerario de camino al sacerdocio, ¿no? Entonces, estuve pues el seminario menor, luego el noviciado, hice los votos temporales. eh, en el periodo de votos temporales empecé a estudiar la filosofía, terminé la filosofía y terminando la filosofía, todavía estuve un tiempo de religioso, de hecho estuve bastante, estuve todavía 3 años más de religioso, de votos temporales, y ya concluí mi discernimiento terminando el periodo de votos temporales, antes de hacer la profesión perpetua y antes de comenzar teología. Ahí ya pasé a la vida seglar. Digamos que le ahorré al mundo un sacerdote no muy edificante, seguramente. Entonces, echarle ganas como padre de Sí, bueno, familia. la verdad es que empezaste desde muy chico a estudiar esta parte y bueno, pues imagino que fue un proceso muy largo por todo lo que nos has contado de el tiempo que Sí, estuviste al estudio. Pero bueno, antes de entrar ahí al seminario, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu convivencia? ¿Tu hermano es más grande o más chico? es más chico. Mi hermano es más chico, 4 años más chico que yo. Entonces, yo me fui a los 12 recién cumplidos. Él todavía ni cumplía 8 años, él estaba realmente chiquito. Entonces nos llevábamos, bueno, de niños chiquitos nos llevábamos bien, pero pues no éramos así. Cuando él tenía 4, yo tenía 8. Cuando él tenía Ujú. 7, yo tenía 11 para 12, estaba terminando la primaria. Nos llevábamos muy bien. Fue una infancia bonita en Ciudad de México. Una infancia, digo, sé que este es un programa muy asociado a cómo vivimos nuestra fe y todo. Eh, la verdad es que yo no. Pues no es que fuera así un católico extremadamente practicante de niño. En mi casa había una práctica, digamos que diferenciada. No era exactamente igual la de mi papá que la de mi mamá, ¿no? Pero yo sí iba a misa todos los domingos. No te voy a decir que fuera muy bien, porque, digo, aquí me confieso en público. Por ejemplo, yo hacía trampa y como no sé en qué momento del catecismo me dijeron que, bueno, si por algo el estacionamiento, lo que fuera, no alcanzabas justo el inicio de la misa, yo preguntaba, bueno, pues ¿de cuándo? Porque, no sé, el estacionamiento y todo. No, no, bueno, con que llegues a la liturgia de la palabra, con que todavía sea liturgia de la palabra, o sea, terminando la homilía, según yo. Entonces, cuando yo estaba niño chico, antes de irme al seminario, me quedaba jugando afuera de la iglesia hasta que terminaba la homilía y entraba justito terminando la homilía, porque me aburría muchísimo la misa, la verdad. Entonces, pues bueno, pero bueno, esas son de las travesuras que uno hacía de niño. La verdad es que no, no hacía grandes maldades, o no pésimas, no pésimas. Y ya luego invitaron un amigo mío al seminario menor. A mí no me invitaron, lo invitaron a él, pero cuando era un amigo muy cercano, cuando lo invitaron ahí, a él, ahí a mí me nació la inquietud vocacional. Entonces, pues ya, entré. Oye, ¿y cómo es vivir pues la adolescencia, los primeros años de la juventud? ¿Cómo es vivir pues fuera de la familia o con una nueva familia? En este caso, pues en una convivencia con otras personas pues en el seminario. Pues esto es algo que ya es poco frecuente ahora, cada vez menos frecuente. Cuando yo era niño adolescente, pues sí éramos muchos. En mi generación, por ejemplo, éramos 90, ¿no? Ujú. Sí éramos, no, no, éramos 60 en primero de secundaria, en esa generación, solo en esa generación del seminario menor, centro vocacional, ¿no? Que se llamaba. Pues cómo era, pues depende.
Mira, era muy padre, la verdad. Tenía muchas cosas muy, muy padres, pero te tenían que dar pues un conjunto de circunstancias. Entonces, más bien te diría cómo fue la mía. No puedo generalizar de cómo fue la de Ujú, otros. claro. ¿No? En primer lugar, la mía tenía que ver con que yo no tenía ningún otro motivo para estar dentro que el ver si Dios me llamaba a ser sacerdote. De hecho, no creas que mis papás me aplaudieron, no me lo impidieron, pero tampoco es que estuvieran emocionadísimos de que me fuera yo a los 12 años, ¿no? Eh, Mi mamá sí me dijo, bueno, si tú te quieres ir, sí te doy permiso, pero pues vas a necesitar permiso de tu papá. Y mi papá no me dijo que sí ni que no, me dijo, convénceme, ¿no? O sea, te escucho. Ujú, Y ya le di los motivos, le dije, pues mira, invitaron a mi amigo, en ese momento me vino una profunda inquietud de, ¿debería yo probar eso? De que yo debería de ujú, probar ahí. Y esa inquietud no va acompañada de emoción, sino de miedo. O sea, la verdad es que yo no quería, o sea, no es que brincara de entusiasmo de irme al seminario, la verdad, pero le dije, mira, afuera no lo voy a saber. La única forma de saber si eso no es lo mío, pues es dentro. Y incluso en ese momento el superior de los legionarios me dijo, me mandó decir, oye, no, espérate terminando la prepa. Y yo le dije, pues si me dan chance de una vez, porque si me quedo en la secundaria y la prepa, pues la verdad, me la voy a pasar muy bien en secundaria y prepa, pero no va a ser más fácil, va a ser más difícil, la verdad, ujú. porque pues a mí sí me gustan las mujeres, no es que me guste pasármela mal, y pues como tengo amigos buenos, tengo amigos malos. Y la verdad, hago cosas buenas y hago cosas malas, entonces... Pues si se puede de una vez. Dijo, bueno, pues está bien, si tú quieres, entra. Y mi papá también me dijo, bueno, si ese es el motivo, te doy permiso. Y entonces así entré. Entonces, ¿cómo fue? Pues principalmente fue, pues con mucha disposición de ver qué era lo que Dios quería de mi vida y eso era. ¿Qué otras cosas? Pues ahorita a distancia, siendo adulto, siendo además papá, papá de adolescentes que tienen más, bastante más que la edad que yo tenía en ese momento, pues también veo que fue para mí un periodo, vamos a decirlo así, muy enfocado y muy abocado a lo que te estás dedicando, donde pues hay sus consecuencias. Entonces no es que sean buenas o malas, tiene que ver con que si tú quieres ser experto, vamos a poner que tú dices yo quiero ser soldado y existiera una escuela desde niño para ser soldado, desde secundaria. Y desde secundaria aprendes cómo se dispara un cañón. Pues entonces no sabes cómo se usa, no sé, una calculadora. Eres muy bueno para los cañones, pero no sabes usar una calculadora. Así fue, había cosas que iban muy enfocadas a una vida dedicada por completo a vivir para Dios y para los demás. Por tanto, las no es que no hubiera amistades, pero la camaradería entre nosotros pues es distinta de la que tienes fuera del seminario. No tienes novia, obviamente. Sí tienes amigas, pero pues no tienes novia. Eh, no haces cosas que luego puedan poner. Y en ese momento, estamos hablando de todavía en los años 80, 90, no había muchas cosas que ahora sabemos y conocemos que en realidad ayudan a un discernimiento vocacional. Entonces, en ese contexto fue muy de pecera en algunas cosas, pero muy, muy intenso y muy rico en otras. Yo estudié lenguas muertas, estudié latín y griego muchos años, no poquitos, Ujú. estudié latín y griego muchos años. Eh, Estudiaba la secundaria y la preparatoria. Qué bueno, porque cuando salí necesité retomar de donde lo había dejado. Y por supuesto, y eso sí es importante, si tú no estás nada más por pasártela bien, si no es porque estás huyendo de tus papás, que había quien podría estar huyendo de sus papás, si no estás ahí porque quieres esconder algún problema que traes en tu sexualidad, que también puede pasar y pasa, la Ujú. verdad, ¿sí? Alguna situación que tú digas es que es aquí, porque no va a ser allá. Pero si tú estás, yo estaba por eso. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. A mí no me tocó nada malo.
Digo, pasaron pues inconvenientes como cualquiera, algún pleito, pleito con algún compañero, pleito con algún superior, como yo creo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier En lado. todos lados. Sí, pero de esas historias de terror que a algunos les han sucedido, ni me pasaron a mí y bueno, ya muchos años después sí me tocó saber de algún compañero, algunos, no muchos, o sea, sí, pero no es que el que hayan sido pocos haga que sea menos malo, Ujú. pero debo decir, sí, a mí no me pasó nada, a mí no me tocó verme involucrado en nada. Yo estuve muy, muy contento en el seminario menor y pues ya luego en las otras etapas de formación. Te estoy contando de cómo fue la adolescencia, ¿no? Estamos Sí, hablando de claro. la secundaria que la hice en Ciudad de México, luego la preparatoria un año fue en Valencia, ahí conocí a los españoles, empezar a convivir con otra cultura, este, Claro. otra forma de educación, también otra forma de, aunque es nuestra misma fe católica, es otra forma de arraigarla. Eh, Fue un primer enriquecimiento que me ha servido mucho en mi vida para aprender a valorar lo uno de nuestra fe en lo diverso de cómo somos las personas, y ya luego pues el noviciado y todo. Pero digamos que la adolescencia, infancia y adolescencia así fueron. Muy, muy pares. No sé si estoy respondiendo, O ya, yo no No, sé claro que qué estás te respondiendo dediques. porque nos hace un poco cómo fue esa experiencia de vivir y lo que se vive en esos espacios. ¿Tu papá qué se dedicaba en ese momento en el que tú eras niño y en esa parte? ¿Qué se dedicaban él y tu mamá? Mi papá, cuando era niño, mis papás los dos trabajaban. Los dos trabajaban en el Seguro Social, mi papá como Ujú. abogado, mi mamá en un centro de documentación del IMSS, ¿no? Y entonces eso implicaba que mi hermano y yo tuviéramos que hacer muchas cosas por nuestra cuenta. No, la verdad no puedo decir que tuviéramos padres ausentes porque no es cierto, pero sí nos tocaba tener que estar muy al tanto y al pendiente nosotros de nuestras cosas, porque nuestros papás pues llegaban en la tarde del trabajo, ¿no? Muy bien, los dos. Yo me acuerdo que jugaba fútbol en la selección de la escuela. Siempre jugaba porque apenitas completábamos los 11. No es que fuera, o sea, no era muy bueno, pero tampoco era pésimo o maleta, nada más que solo completábamos 11. Y como a fuerzas había que completar el equipo, me ponían en una posición que no era la mía. Me ponían de la banda izquierda y yo tiro con la derecha. Entonces siempre jugué muy incómodo en el fútbol. Pero me gustaba mucho, la verdad es que sí me gustaba muchísimo jugar fútbol. Tenía buenos amigos, digo, aparte del que invitaron y siempre no entró al seminario, me aventó él no entró. No es cierto, es muy buen amigo, lo quiero mucho, la verdad. Todavía somos muy buenos amigos. Pero sí es cierto que en el verano, creo que él sí fue unos días, pero no se quedó. Ya nunca le pregunté si fue porque sus papás, si No le principalmente dieron. fue sus papás o por él. Y sí tengo comunicación con él, sí le podría preguntar, pero no, algún día le preguntaré. Y tenía otro amigo que era brillante, brillante para la escuela. Él no era de Ciudad de México, él era de Hermosillo, se había ido a vivir a Ciudad de México. Qué tipo tan inteligente era y era muy buen amigo. Y luego tenía otros amigos también muy buenos. Me acuerdo de uno que era hijo único y entonces y éramos muy amigos. Entonces me invitaba muchísimo a su casa. Y el deporte nacional entre nosotros era molestar a sus vecinas, dos niñas más o menos de nuestra edad, que fíjate cómo éramos de niños, eran guapísimas, desde chiquitas estaban súper, súper, súper guapas. Y, y mi amigo y yo, pues la verdad es que nos dedicamos a molestarlas, pero todo lo que podíamos. Y entonces, bueno, todo lo que podíamos sin que nos descubrieran. Y luego cuando ya yo crecí un poquito más, que ya estaba en el seminario y luego me fui a España y todo, mi hermano, que también iba a la misma escuela y también conoció a estas niñas, porque el hermano menor de estas niñas era compañero de mi hermano, me dijo, es que estás, y me decía cualquier, ¿cómo se te ocurre molestar a tal? ¿No ves lo guapas que están? Digo, pues todavía no llegamos al momento, ¿qué quieres que te diga? Era una Entonces, forma distinta de mostrar cariño. eh, sí, digamos que vamos a llamarlo así. Ok, entonces yo iba Ujú. mucho a casa de mi amigo porque sus papás, como él no tenía hermanos,
Pues entonces me invitaba a mí y nos íbamos de viaje en Semana Santa y todo. Y luego otro amigo tenía hermanos, pero mucho más chicos que él. O sea, no alcanzaba a jugar con ellos. Entonces también me invitaba mucho. Él era del fútbol, era compañero del fútbol. Entonces viajábamos mucho también. Y me acuerdo una Semana Santa, que eran 2 semanas de vacaciones. La primera semana me fui con uno que estaba muy planeado. Llegué a mi casa el domingo de Pascua. Estaba deshaciendo mi maleta y me habla el otro amigo que se iba a ir de vacaciones en la semana de Pascua, que si quería ir. Y mis dos papás, ¿qué onda contigo? Y digo, ándenle, denme chance. Todavía no había pedido irme a la apostólica. Si ya hubieran sabido que era mi última Semana Santa con ellos, no me dan permiso. Pero pues no sabíamos yo tampoco, entonces ya me fui. Ajá. Entonces, un poco así. Pero mira, me la pasaba muy bien. Sí, porque también dicen, un niño de 12 años no puede tener eso, no puede hacer esa decisión. A ver, no voy a decir que todos los niños de 12 años puedan hacer esa decisión porque yo no sé. Yo puedo decir cuál fue mi experiencia. Mi experiencia era que yo hacía cosas buenas y malas que estaban al alcance de un niño de 11 y 12 años. Un niño de 11 y 12 años no va o es poco probable que haga ciertas cosas. Pero las cosas que están a su alcance, buenas y malas, sí las puede hacer. A lo mejor no roba un banco, pero sí puede copiar todas las tareas. O a lo mejor no hace un fraude bancario, pero sí le miente a sus papás en todo lo que puede y llevar toda una doble vida a su nivel, ¿no? O puede hacer muchas otras cosas. Puede ser bullying, o decir no me sumo al bullying de no sé quién. Entonces, yo tenía una vida, pues lo normal para un muchacho de 11 o 12 años, con cosas buenas y cosas malas. Entré a un club juvenil católico, el de la escuela, que se llamaba ESID, Educación, Cultura y Deporte. Entré por casualidad, porque nos invitaron. Yo pensé que nos estaban invitando a un campamento. Dije, qué padre, me la voy a pasar jugando fútbol. Y llegué y eran plática y plática y plática, y un ratito de fútbol y plática. Y me aburrí mucho. Y al final, todos en bola fuimos pues, a enrolarnos en ese club católico. Y dije, bueno, entraron mis amigos, yo también. Y dije, bueno, si ya entré, sí me lo voy a tomar en serio. Y entonces me empecé a confesar un poquito más seguido, empecé a ir a comulgar todos los días. Y ese era el contexto en el que yo estaba empezando a tomarme en serio las cosas de Dios. Era eso. En ese contexto fue que apareció de una manera distinta, estoy de acuerdo, porque no fue racional, una inquietud muy seria, pero de veras no la puedo describir de otra manera. No fue intelectual, fue una inquietud de tengo que probar eso. Y si no lo pruebo, corro el riesgo de llevarme para toda mi vida algo que yo no quiero. Yo no quiero irme o estar caminando con le dije no a Dios en mi vida. Una cosa es equivocarse y otra cosa haberle dicho que no así de. Entonces dije, pues por eso, así fue. Así fue como entré yo a los 12 años. Sí, alguien sí puede ir. Sí, mis papás me dieron permiso, pues mientras vieron que tenía. Bueno, siempre me dieron permiso porque ya después crecí y fui adulto y no les tenía que pedir permiso, pero de niño me dieron permiso por eso. Oye, sales, decides que ya no es tu vocación, encuentras, me imagino, respuesta en tu vida, ya habías estudiado filosofía. ¿Qué es lo primero que haces cuando sales del seminario? Eh, bueno, primero que hice pues fue buscar amigos porque me aburría mucho, la verdad. Cuando salí del seminario, yo, ¿Qué ya mi edad tenías familia más o menos? ¿Qué edad tenías más o menos cuando tenía saliste? 27. Ujú, Entré a los 12, estuve 15 y salí a los 27. ujú. Entonces, bueno, digo, en la práctica, pues buscar amigos y mis planes eran entrar a estudiar una carrera civil enseguida. No, ni siquiera fue opción para mí pensar en intentar vivir o prolongar, digamos que los estudios que había llevado el seminario. No que estuvieran mal, ningún problema, pero sí yo sentí muy claro es otra cosa. Además, esto es una ironía de mi vida. Yo no quería trabajar con personas, yo quería trabajar con cosas. Entonces dije, me voy a meter en ingeniería, me voy a meter en ingeniería industrial.
llevaba muchos años sin estudiar matemáticas, pero aunque batallé mucho al inicio, como había estudiado muy bien matemáticas en España, cuando estuve en España, eran muy buenos profesores de matemáticas. Entonces, recuperando eso que había aprendido, ya pude entrar a ingeniería. Y te digo, me aburría mucho porque todos mis amigos de la infancia vivían en Ciudad de México y aparte estamos hablando de 15 años de diferencia. O sea, no es como que nos dejamos de ver hace 2, 3 años. Nos dejamos de ver a los 12 y pues ya a los 27 eres adulto, varios de ellos ya casados, alguno casado y con hijos. Entonces, nada que ver. Y entonces estaba empezando Internet, estamos hablando del año 2000, entonces me metí a una página, según yo, que era para hacer amigos y amigas, era una página equivalente al match.com, pero católico. Y pues dije, no, como que aquí sí te echan los canes. O sea, me acuerdo una peluquera de Los Ángeles echándome mucho los canes y yo digo, no, no soy por ahí. Entonces ya o sea, abrí el perfil y lo dejé, no lo cerré, pero lo dejé ahí olvidado. Tiene que ver por lo que pasó después. Entonces entré a estudiar ingeniería, era el papá pitufo de la generación, yo tenía 27 años, mis compañeros 18. Entonces, ¿En dónde, en dónde, eso estamos hablando ya en Monterrey? ¿Estás viviendo en no, en Monterrey? Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Yo estudié en la Universidad Panamericana de Guadalajara. De Guadalajara. Excelente universidad, le tengo muchísimo cariño. Me recibió muy, muy bien. Todo el cuerpo directivo, coordinadores y profesores, pues algunos más o menos de mi edad, o sea, algunos profesores éramos de la edad. Eh, Me trataron muy bien porque pues empatizaron mucho con que pues, es un adulto que está estudiando a destiempo y que Claro. está poniéndose al corriente para tomar herramientas para su vida, ¿no? Mis compañeros muy buenos, era difícil, digamos, que hacer el tipo de amistad que harías de ordinario en la universidad, porque por la diferencia de edad y de momento de vida, pero buenos compañeros, con algunos conservo una amistad muy sincera, la verdad, de ellos, aunque ya llevo muchos años fuera de Guadalajara. Y allí estuve 4 años, estudiando, 4 años en Guadalajara. Eran 5 años de carrera, los primeros 4 estuve ahí. A mi esposa la conocí durante el segundo año de carrera, durante cuarto semestre, pero a ella no la conocí en persona en Guadalajara, ella ya vivía en Monterrey. Es otra historia. Que esa historia me gustaría que la platiquemos después del corte. Vamos a hacer una breve pausa para que nos cuentes cómo conociste a Mayela, porque imagino que Claro. tiene que ver con eso de las citas, me imagino, no sé, por Sí. algo tenemos ahí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ahorita para seguir platicando con Marcial Padilla. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Pues ir juntando un poquito de dinero y comprar lo que desee yo, ¿no? Este apoyo que nos están brindando nos inyecta una alegría a todas nosotras. Ha beneficiado a mucha gente y nos seguirá beneficiando. Este programa del Casa por Casa Es un apoyo para poder solventar los gastos que tenemos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar, porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres, que estamos platicando con Marcial Padilla, una vida interesante la que él pues nos ha contado un poco de su vida, de que pues a los 12 años ingresa al seminario, ahí está hasta los 27, decide pues que no es su vocación, ingresa a estudiar ingeniería en Guadalajara, y bueno, pues 4 años de 5, y de repente pues ahí nos va a contar cómo conoce a su esposa,
a hoy su esposa, a Mayela. Cuéntanos, mi señor Sí, Marcial, nos quedamos que estás tú estudiando la ingeniería en la Panamericana, allá en Guadalajara, en el cuarto año de 5, ¿y qué pasó en ese momento? bueno, fueron 4 de 5 años en Guadalajara. A la mitad del segundo, sí, de tercero a cuarto semestre de carrera, eh, recibí un mensaje o un aviso de mensaje de esta página de personales a la que había entrado hacía 2 años. Era de Mayela, de quien ahora es mi esposa, diciendo que le había resonado lo que yo había puesto en mi perfil, en esa página de personales. Sería, vamos a poner como un pre-Facebook, ¿no? Un pre-Facebook Ujú. solo católico y donde ponías cosas de tu perfil. Yo había puesto en mi perfil que era una persona normal quería y quiere hacer en su vida lo que Cristo haría, ¿no? Y es que eh, para mí, parte del discernimiento vocacional, algo muy importante es que no se trata de que tú quieras ser sacerdote, tú quieras no ser sacerdote, sino que tengas una vida dispuesta para lo que Cristo quiere de ti. Y tener voy a decirlo así, para mí la fe, entonces y ahora, no es como un reglamento de tránsito, ¿no? Para mí es alguien. Y entonces las cosas que se hacen o no se hacen tienen que ver con ese alguien, que es Jesús, ¿no? Que es Jesucristo. En los primeros 2 años que estuve en mi casa, pues me salí con algunas chicas muy buenas. Yo en ese momento ya estaba más o menos resignado, cuando conocí a Mayela, a que sí iba a tener un matrimonio católico, pero no iba a tener alguien con quien compartiera ese núcleo de mi fe. Lo que algunos llaman la experiencia de Cristo, ¿no? Entonces, Ujú. la fe como un alguien. Y Mayela me escribió eso, empezamos a intercambiar algunos mensajes, insisto, de una página que yo ya tenía olvidada o no le prestaba atención. Es más, Ella, estaba perdón, ella estaba saliendo en dónde, ella físicamente dónde estaba, en Monterrey. Ella en siempre Monterrey. ha vivido en Monterrey. Ah, ok, Siempre, ok. siempre Y ha tú vivido en estabas Monterrey. allá en Guadalajara. Yo en ese momento estaba en Guadalajara, llevaba 2 años y medio en Guadalajara. Y intercambiamos algún mensaje. En ese momento, por tecnología, acuérdate, el internet todavía era usando la línea de teléfono Sí, sí, sí. y la forma de la mensajería instantánea por internet. Estábamos justo pasando del ICQ al Mm, Messenger sí, señor. de Microsoft, ¿sí? Y dentro del Messenger de Microsoft estaba empezando, era una funcionalidad que apenas empezaba el poder usarlo con voz. Digamos que sería el equivalente al primer Zoom o lo que luego fue Skype. Skype. Ajá. Sí, todavía no tenía imagen, pero sí tenía voz. Entonces, intercambiamos algunos correos, algunos mensajes, un día quedamos de platicar y la primera vez que platicamos, así bien, fue un viernes en la noche, quedamos a platicar, empezamos a hablar como a las 10 de la noche, terminamos a las 3 de la mañana. Ok. Y yo me acuerdo muy claramente que terminé esa conversación con la certeza de que siempre sería su amigo, y de que yo siempre la iba a tener de amiga. O sea, dije, de esta Ujú. niña siempre voy a ser amigo, ¿sí? Pero no, nada más, ¿eh? No esperaba, ni tampoco ella esperaba novio de internet. Este, siguieron pasando. Esto fue por ahí de octubre. En diciembre, pues seguíamos platicando muy seguido y a mí ya me dio cargo de conciencia porque yo estaba empezando a salir de ir al cine, a acompañar de una boda y así con otra amiga en Guadalajara, excelente persona, muy buena amiga, la estimo muchísimo. Y eso pues podría haber derivado a más. Entonces decía, bueno, Ujú. no puedo, o sea, como que sí tengo que aclarar si con uno o con otro. Entonces fui a México. Mayela también fue a México, a Ciudad de México. Fuimos los dos a Ciudad de México. Ella iba a ver el Cirque du Soleil con una Ujú. amiga, las dos desde Monterrey. Mi hermano vivía en Ciudad de México en ese momento. Coincidimos en Ciudad de México, fuimos a cenar los cuatro. Y ya ahí, en cuanto la vi, sí me gustó. O sea, dije, wow. O sea, no nada más me cae bien, sí me gusta. Eh, como 3 semanas después yo viajé a Monterrey,
para visitarla, conocer a su mamá. Su papá ya había fallecido. Más o menos un mes después ella fue a Guadalajara. Ahí la conocieron mis papás. Ella conoció a mi familia también. Ahí nos hicimos novios. Entonces nos conocimos por internet en un momento que era muy raro conocerse por internet, sí. Digamos que fueron de los pioneros en ese tema de más allá de todas las aplicaciones que hoy en día existen para todo eso. Sí, Oye, sí. me imagino la conoces, se conocen, etcétera, ¿y cuándo viene entonces la boda? Fuimos mm, novios 2 años y medio. Al año y medio más o menos, al año de novios, platicamos y dijimos, es que esto de estar yendo y viniendo de fin de semana, no había aerolíneas de bajo costo y las llamadas de larga distancia eran carísimas. Digo, sí hablábamos muy seguido y todo, dijimos, pero no podemos profundizar. Entonces hicimos el encuentro de novios. ¿Mm? Saliendo del encuentro de novios, había un asunto, sí había un asunto que decíamos ambos, o lo resolvemos o mejor terminar. Ujú. Lo discernimos, lo pusimos delante de Dios, cada quien hizo, eh, pasó, o sea, salió el tema, y 6 meses después yo le di el anillo, y un año después de darle el anillo, que era cuando terminaba la carrera, me gradué y a los 15 días de graduarme nos casamos. En 2005 nos casamos, Mayela y yo. Pero ya te fuiste a vivir a Monterrey, ya prácticamente Sí, desde que aunque en un acabaste. primer momento, te digo que el último año de carrera lo hice en Ciudad de México. Ujú. Conseguí trabajo en Ciudad de México en el último año de carrera y terminé la carrera, ese último año lo estudié en la Panamericana de Ciudad de México. Ok, ok, ok. Entonces, originalmente Mayela se iba a ir a vivir a Ciudad de México. Ella trabajaba en una preparatoria del TEC. Ella empezó a buscar plaza en una de las preparatorias TEC de Ciudad de México. Pero en ese lapso, durante ese año, yo ya le había dicho a mi jefe, si hay posibilidad de salir de Ciudad de México, yo me apunto. Perdón, ¿en qué trabajabas? Yo en ese momento, como, ¿te acuerdas que te dije hace rato que yo quería trabajar con cosas y las ironías de la vida es que cuando estaba terminando la carrera, me buscaron los legionarios para que les ayudara con su oficina de comunicación institucional, Ujú. eh, porque yo conocía bien la congregación y todo, y con la formación de ingeniería, digamos que yo tenía pues formación administrativa y de procesos, y ellos lo que querían era que en sus temas de comunicación hubiera un poquito más de estructura, no nada más como quería, sino estructura de procesos, justamente. Entonces fui, si se puede decir, ingeniero de procesos de un área de comunicación, pero pues trabajar con personas al final. Entonces ahí estuve. Y terminando ese año me vine a Monterrey. En 2005 empecé a trabajar en la oficina de comunicación de la Legión, pero en la ciudad de Monterrey. Ahí Que estuve. tiene ahí una importancia, ¿no? Ahí la Legión en Monterrey. Sí, sí, sí. Aquí, en Monterrey, los Legionarios de Cristo tienen noviciado, tienen varias escuelas muy apreciadas dentro de la comunidad académica católica. Hay muchas, o sea, la vida educativa católica en Monterrey no es tan amplia como Ciudad de México o Guadalajara, inclusive. Digo, Ujú. también son las proporciones de las ciudades, ¿verdad? Pero dentro de la proporción de Monterrey, que es una ciudad muy grande, es la tercera ciudad más grande de México, los legionarios de Cristo pues, son estimados, son apreciados. eh, Cuando vino la crisis que vivieron, al conocerse la doble vida del fundador, fueron acogidos con mucha empatía, con mucha misericordia, para que cada quien fuera llevando su proceso y todo, ¿no? Entonces yo trabajé con los legionarios del 2005 al 2012, los primeros 3 años, 2005 al 2008, en temas de comunicación, y luego del 2008 al 2012 en temas de recursos humanos y de procesos administrativos y de gobierno. Ahí ya no solo de comunicación, sino mi trabajo, entre otras cosas, fue el de documentar los procesos administrativos, directivos, también los de vida religiosa, describirlos no en lenguaje eclesiástico, sino en lenguaje de proceso,
documental y flujos de trabajo, requisitos, insumos y todo. Y en recursos humanos me pidieron algo que ha resultado una gran experiencia en mi vida, muy dolorosa, pero muy enriquecedora. Desde antes que se supiera la doble vida del fundador, me pidieron que yo estuviera disponible como para aquellos religiosos, no novicios, sino de la vida, bueno, también podía hablar con novicios, pero era poco común. Pero desde cuando alguien salía de la vida religiosa de los legionarios de Cristo, que no llegara a su casa así como que, ya llegaste y ahí caíste, sino si ellos querían, podían hablar conmigo como un seglar que conocía cómo era el proceso de transición de vida religiosa a vida seglar en muchos temas. Pero claro, se vino la crisis del fundador y entonces me tocó pues ver cómo era, o sea, cómo era la personalidad cómo estaba el quiebre emocional y espiritual de muchísimas personas, muchas situaciones que en ese momento eran de mucho dolor para el que tenía que salir, pero yo estoy seguro que ahorita, o confío en que la mayor parte de ellos ahorita, se hayan dado cuenta de que fue mejor que salieran de la vida religiosa, porque entre otras cosas no debieron haber entrado nunca. O sea, había habido una carencia de discernimiento vocacional. La institución, como te digo, como que no, por un periodo, no fue madurando sus procesos de discernimiento y entonces no todos tuvieron la misma experiencia que tuve yo en su discernimiento vocacional. Eh, Ahorita lo sé porque lo veo, o sea, al revés, o sea, gracias a Dios, lo que ha habido ha sido un gran aprendizaje, porque ha habido, yo creo que, pues la disposición de aprender y obedecer. Entonces, eso fue lo que trabajé desde que salí de la vida, bueno, desde que terminé la carrera hasta el 2002. Ya después entré con participación. Que ahí es donde te quiero preguntar, con participación, ya llevas desde el 2012 a la fecha, ahí hay una persona clave, yo creo que ha sido en tu vida, Norma Treviño. Norma Correcto, sí. Treviño, que es la cabeza de Comparticipación. Y cuéntame, ¿cómo surge Comparticipación? ¿Cómo te involucras ahí en Comparticipación? ¿Qué ha sido para ti, Norma Treviño, en tu vida en esa parte? Cuéntame esa parte, por favor. Sí, sí, sí. Mira, en los años 2000, inicio de los años 2000, Norma y algunas amigas de Norma eh, veían la evolución cultural que estaba viviendo el mundo, ¿no? En el final del siglo pasado y que lo vemos ahorita más desarrollado, ¿no? Temas de derechos humanos, de el concepto de la mujer y su presencia en el mundo, la democracia también, el, el poder de los medios de comunicación, y ellas, esto es algo que un poco también yo creo que le describe mucho a ella y a sus amigas que crearon esto. Mira, ellas pues podrían haberse dedicado a lo suyo y no hubiera estado mal. Estaba perfecto si ellas se hubieran dedicado a ser mamás y ahora abuelas y Norma ya bisabuela. Podrían haberse dedicado a sus temas económicos, de patrimonio, pero, y eso sí, porque tener el momento de frustración por qué mal le va al mundo. Y qué pésimo, y no es posible, ¿no? El momento, yo lo llamo, no sé si te ha tocado escucharlo cuando lo he hecho, el momento carne asada, ¿no? Porque el momento carne asada es cuando pones el carbón, pones la carne, los señores de un lado y las señoras de otro, que sí funciona, y te pones a hablar de fútbol, de Rayados, de Tigres, del gobernador en turno, del negocio, las señoras de la muchacha o de la planchaduría, del párroco, de quien sea. Frustración, 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 frustración. Se apaga el carbón y no pasó nada, porque no cambió nada. Okay. Entonces ellas dijeron, vamos a hacer algo. O sea, vamos a hacer algo más que nada más frustrarnos. Entonces primero empezaron formándose ellas y crearon una asociación civil. Esa asociación civil comenzó siendo como un núcleo de pensamiento, de observación del cambio cultural en el mundo, sobre todo en temas de mujer. Después de un tiempo,
5 años después de haberlo fundado, crearon una revista e invitaron a mi esposa a trabajar ahí en esa revista. Ella justo acababa de salir de trabajar en el TEC, en lo que nosotros buscábamos nuestro primer bebé. Y entró como directora editorial en esa revista que en ese momento que se llamaba Tenemos que hablar. Nacieron nuestros hijos. eh, Cuando nació nuestro segundo hijo, Mayela ya se separó, dejó de trabajar por un tiempo. Pero mientras Mayela trabajaba ahí, Norma vio cómo no era lo mismo tener un núcleo de pensamiento donde hay conferencistas, a tenemos que hacer una revista que cada cierto tiempo se tiene que imprimir, se tiene que repartir. Entonces necesitaba procesos. Entonces me empezó a pedir consejo y yo empecé a ayudarle como asesor, nada más como asesor. En 2010 nació de esa revista, Tenemos que hablar, nació con participación como su concepto fundamental, que era como un tenemos que actuar, pasar del tenemos que hablar al tenemos que actuar. Pero todavía era algo modesto. En 2012 hubo un interés muy importante por parte de varias personas en diversos lugares que dijeron, eso nos gusta ese concepto de una ciudadanía corresponsable, que pasa de nada más protestar a observar y analizar para que tengan peso los temas de dignidad humana en la sociedad y en los tomadores de decisión. Y así nació Con Participación. Entonces, Con Participación lo fundó una mujer, y en el 2012, aunque yo ya tenía, en cierto sentido, yo había ayudado al concepto, pero en 2012, por diversas circunstancias que sí son de Dios, eh, pues me terminé involucrando al 100%. Eh, Te cuento esto en el contexto de esta transmisión, que es una transmisión, digo, no es que sea secreto, pero es una transmisión en una emisora católica o bueno, donde el componente de fe pues sí está presente, ¿no? Entiendo yo, ¿o no? Porque sí, Sí, es evangélico, sí, vamos, se entiende perfecto. así en un sentido amplio, vamos, se puede hablar. Sí, se entiende Me perfecto. acuerdo Se puede que, hablar así, se puede hablar claramente así, ¿eh? Así. bueno, entonces, esto, porque además esto es algo personal, esto no tiene que ver, digamos que con el concepto. Entonces, eh, cuando yo tenía que decidir si realmente aceptaba el riesgo de trabajar en una asociación civil que vive de donativos, vivir de donativos es de vivir de limosnas, en realidad, Sí. porque no estás vendiendo cepillos de dientes, ni estás Ujú. vendiendo una consultoría que te ayude a generar ingresos. Entonces, y acababa de nacer mi hija Ana Paula, y mi hija Ana Paula estaba en el hospital. Mi hija Ana Paula, toda su vida fue de muchas complicaciones de salud. Desde que nació. Sí, desde que nació. Entonces, en el momento en el que Norma me dijo, mira, ya tengo que decidir, porque si no vas a poder ser tú, voy a tener que buscar un director. Y sí, con la incertidumbre de si habría futuro para este proyecto. Me acuerdo que un 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Ana Paula estaba en ese momento en la casa, pero 7 días después volvió a entrar al hospital, por cierto. Este, entonces, me acuerdo que iba en 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, iba a entrar a misa y en la cabeza yo traía, bueno, pues voy a discernir. Y cuando iba entrando, como cruzando el umbral, es curioso, es como si, pues no es que oí una voz, pero sí pasó, dije, no, vas a abandonar, voy a abandonar. Así, pum, voy a abandonar. Entonces, ok, entré a misa a abandonar. Entonces ya saliendo le dije a Norma, va, adelante. Y desde hace 14 años, un día a la vez, pues he estado aquí al frente de Comparticipación como mi actividad prevalente y muy, muy principal. No es lo único que hago, pero sí es principalísimamente lo que hago, ¿no? Entonces, esto, pues no, yo no nací caudillo de los temas de dignidad humana y de persona, pero respondo muy feliz a lo que el Señor me va poniendo delante. Esto es lo que ha sido mi vida. Me encanta poder hacer algo
que pueda ayudar a otros, eh, dicen, oye, pero todo el hate o todo el odio que te echan o todos los riesgos que corres no me afecta mucho, la verdad. Me entra por un lado y me sale por otro. A mí nada más me importa lo que digan de mí, Dios, mi esposa y mis hijos. Y la llevo bien. La verdad es que mis hijos son buenos muchachos. Con mi esposa la llevo muy bien, nos queremos mucho. Entonces, aquí llevamos desde hace 14 años en comparticipación. Oye, pues te voy a hacer una pregunta personal, pero bueno, también tú la has hecho ahí pública desde que nació Ana Paula, que fue el maratón de Ana Paula que nos ibas contando ahí. Hiciste compadres a todo mundo, yo creo que eras la persona con más compadres que tenías en el mundo. Sí. Cómo fue ese acompañamiento con Ana Paula? ¿Cómo fue ese proceso? Pues porque por un lado, pues sabes que pues ahora sí que las circunstancias son complicadas por su estado de salud, o eran complicadas por su estado de salud. Y al mismo tiempo con tu fe, porque eres un hombre de fe, y tu esposa también es una mujer de fe, tu familia, tus hijos. ¿Cómo era vivir ese maratón? Yo digo, aparte de que traías comparticipación, los problemas de comparticipación, los problemas de una agenda de la cultura de la muerte, atacando constantemente a una serie de temas y principalmente pues a la familia. Y ¿cómo era sobrellevar ese punto? Sí, fíjate que Ana Paula es un misterio. Resumido, para quien es la primera vez que nos... Porque tú eres compadre mío desde hace, yo creo que más de 14 años. O sea, tú fuiste Es de los correcto, es primeros que te correcto. invité a ser compadre. Mayela y yo tenemos 2 hijos aquí en la tierra. Bueno, también 2 en el cielo porque perdimos el primero, luego Juan Pablo y Rafael, y luego nació Ana Paula. Nuestra hija más pequeña, Ana Paula, desde que nació, toda su vida fue una vida muy probada en lo salud, en lo físico. Yo lo digo como que Jesucristo la escogió para abrazarla en la cruz toda su vida, con muchísimo amor, pero amor de crucificado, el amor de Cristo crucificado. Ujú. Y la vida de Ana Paula es un misterio. El, en ese misterio hace que te cambie la fe, Guillermo. Eh, es es muy interesante la distinción entre que te platiquen de Dios crucificado, de la cruz, del Viernes Santo, del dolor, de la abnegación. Imagínate, de que se hable del amor de Dios Padre a la humanidad que ofrece a su Hijo como holocausto, ¿no? O sea, Dios Padre dice que mi hijo sufra. Para mí no es una imagen. Yo sé que es lo que tu hijo sufra. A mí no me lo platica. Me acuerdo que la primera Semana Santa con Ana Paula enferma, llegué el Viernes Santo a rezar un ratito a la parroquia y me acuerdo perfectamente, Guillermo, que yo pensaba, qué chistoso. Para mí no es Viernes Santo. Todos los días son Viernes Santo, ¿no? Todos los días tengo un hijo en cruz. Todos los días. Te cambia la fe, te transforma la fe. Bueno, o te puede transformar la fe. Entonces es un misterio. En ese misterio, yo me di cuenta y lo comparto que la fe es un don, porque no sé por qué la tengo o por qué la tenía. No juzgo a quien pierda la fe en una situación así, porque realmente no sé por qué tenía la fe, pero la tenía. Es una certeza, es simplemente un saber que Dios lo está viendo y que así es. Y Dios es Dios, así como son las cosas, ¿no? En los momentos más angustiosos, cuando el tiempo no pasa, cuando un segundo es una eternidad, cuando tienes que aceptar el presente, porque en situaciones eh, varias que pasamos, las pasan mucho, lo mío no es la única persona a la que le ha pasado, nos pasa muchísimo, nos ha pasado muchísimos. Cuando tienes una situación así, donde no sabes si tu hijo va a morir o va a sanar y tienes fe y todo, es como caminar o mantener el balance sobre una hoja de papel, estar ahí balanceado, no irte ni a un lado ni al otro, porque por un lado puedes decir que por la fe vas a aceptar la realidad como Dios te la da y acepto la voluntad de Dios y acepto la voluntad de Dios de que mi hija puede morir y entonces como que
es como que buscas acomodar tu cabeza y tu corazón y tu fe en lo razonable de aceptar la muerte de tu hija o el dolor, ¿no? O también te puedes ir el otro lado, también desde la fe, decretar salud, ¿no? Y entonces decir, como tengo tanta fe, pues mi hija se va a curar. Y no, caminar es vivir este instante presente de que en este instante, en este momento, las cosas son exactamente así, con toda la posibilidad, probabilidad y humanamente máxima probabilidad de que no sobreviva. Pero en este momento está viva, en este momento está sufriendo y en este momento, con la misma racionalidad que aceptas los datos de su problema de salud, con esa misma certeza, aceptar que puedes poner ante Dios tu anhelo por su salud. Y de ahí venía que yo decía, pues, a ver, si Dios dijo, pidan y se les dará, bueno, pues yo le voy a pedir, voy a hacer. Y entonces aquí entra un concepto matemático, pero que todos podríamos entender, ¿no? Es lo que se llama proporción directa, ¿no? La proporción directa es, oye, si tú pones 10, del otro lado hay 10. Si tú pones 0, del otro lado hay 0. Si tú pones 1000, del otro lado hay 1000. Eso es la proporción directa, ¿no? Es un tanto cuanto. Entonces, con Ana Paula, no te voy a decir que fue así como te lo estoy platicando ahorita, fue espontáneo. Con Ana Paula, yo vi que la moneda de Dios es el amor. Tú a Dios le juegas con amor. Y lo que pones lo que pones con absoluta humildad, aceptando absolutamente, dejando a Dios ser Dios. Tú como aceptas, tanto como aceptas, en esa misma proporción puedes poner a Dios lo que quieras. Total, lo estás aceptando todo. Y entonces lo pones todo. Y dije, le voy a echar montón a Dios. Entonces a todo mundo le voy a pedir una limosna, porque es lo que puedo hacer como papá. No es bonito, porque es mantener una herida abierta. Pero a todo mundo le pedía que si adoptaban a Paula como ahijada espiritual, no que rezara por ella, porque si rezas por ella, rezas una vez y se te olvida. Pero si es un ahijado, si mi hija era una ahijada, entonces tú eres compadre o comadre. Entonces, pues no te puedes olvidar de un ahijado. Y entonces Claro. echarle un montón a Dios hasta que Dios se hartara. Oye, pero tu hija murió. Mi hija fue sana a los ojos de Dios, con plenitud de misericordia y con todo el amor de sus padrinos. Ahorita está infinitamente feliz en los brazos de Dios. Y recibió Dios todo el amor que yo pude, digamos que conseguir por la misericordia de mi hija. Entonces, el tuyo y el de tantísimos otros. Entonces, yo estoy muy agradecido con todos mis compadres y comadres espirituales que se unieron a Mayela y a mí en este padrinazgo por Ana Paula. Oye, ¿cómo ha sido la vida después de Ana Paula? Ha sido una vida donde pasas de haber testimoniado un misterio a poner delante de Dios el que te ayude a dar testimonio del misterio que presenciaste. Es básicamente así. Es un día a la vez de, Señor, ¿qué quieres tú de eso que yo vi y viví? Oye, no, pues yo te agradezco, ha sido bastante, pues, fructífero sin duda esta plática, porque la idea de este programa es también que lo que compartas y el testimonio y todo, pues lo vas de alguna manera, pues, ayudando a abrir los ojos a otros y compartir a otros. Sé que estás entrando a una nueva etapa, ahora ya universitarios, hijos universitarios, la situación del país compleja y demás. ¿Cuáles son tus planes personales y hacia dónde ves esa participación para los siguientes años? Mira, yo espero que con participación y muchísimas otras realidades, como saber votar, como todo lo que tú personalmente también reflejas y encarnas, o sea, estamos en el mismo equipo, en diversas posiciones, ahorita que vivimos el Mundial, tiramos para la misma portería jugando en diversas posiciones. Yo espero que con participación aporte a que se ponga a la dignidad de la persona humana al centro. Una persona que no es una amiba, un individuo
donde sus derechos se convierten en la forma de aislarse de los demás y ver cómo logro justificar el egoísmo por mis derechos, siendo indiferente a las necesidades de los demás. Yo espero una dignidad humana donde nuestros derechos incluyan también una capacidad de generar una gran solidaridad, una gran comunidad, donde la persona al centro sea una comunidad de familias y el Estado no nos use como instrumentos de planes de escritorio, sino el Estado sepa servir a la familia. Nosotros tenemos que estar al centro de las políticas públicas, no estar al servicio de políticas públicas que dicen que buscan nuestros derechos, pero en realidad solo buscan aislarnos y convertirnos en amibas o en islas incapaces de abrir nuestra vida a los demás. Oye, en este espacio siempre hago una pregunta al final, y es, ¿cuál sería, digo, tú lo has visto mucho más de cerca, por el caso de Ana Paula y demás, uno nunca sabe ni el día ni la hora, ¿no? Pero bueno, si en esos momentos se diera esa oportunidad de que pudieras dejarle el último mensaje a Mayela, a Juan Pablo, a Rafa, y fuera la última vez que pudieras dejarles un mensaje, ahora sí, un mensaje para toda la vida, ¿qué mensaje les dejarías a ellos de tu paso por esta tierra? Nos vemos en el cielo. Ya lo hemos platicado. Oigan, no se les olvide, nos tenemos que ver en el cielo. Ya cada quien se encarga. O sea, pero sí, nos vemos en el cielo. Claro. Oye, pues mi estimado Marcial, yo te agradezco muchísimo el que nos haya regalado tus minutos importantes, porque sé que también traes agenda apretada y traes actividades, hay cosas. Yo los invito a que sigan con participación. Es una muy buena página y han hecho siempre muy buen trabajo, buen material. Han innovado en cosas también muy, muy particulares, porque aparte también siempre ha habido este tema de reflexionar, de analizar, de profundizar ahí en muchas de las cosas. Entonces, pues te agradezco mucho, mi estimado Marcial, el que nos hayas acompañado en este espacio. No sé si quieres decir algo más para cerrar. Pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, se sumen a nuestro boletín con participación, que es la abreviación de conciencia y participación, o como se ve ahí arriba, al lado. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. También me pueden seguir en TikTok, marcial.padilla. Y pues agradecerte, Guillermo, y muchas felicidades por toda tu labor también. Pues muchas gracias. Y yo los invito a que sigan la programación de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Y recuerden que también pueden ver este programa en nuestras redes sociales y también en las redes sociales de Saber Votar. Eso fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.